las olas exclusivamente el forzante es el viento, ¿sí? Siempre estamos hablando de una zona de generación en donde se está sintiendo ese viento. El viento entrega energía al océano, obviamente ahí tenemos una interacción atmósfera-océano. Toda esa energía se va saliendo de ese aire y se transforma en energía que viaja a través de una onda en la superficie del océano. Algo importante es tener en cuenta la intensidad del viento, obviamente, el fetch o el alcance de ese viento, ¿sí? No es lo mismo el fetch o el área en el que ese viento está afectando y en una determinada dirección, ¿sí? Hay todo un estudio cuando uno estudia las olas en función de las bases de datos de los vientos, porque esa es la parte que determina lo que por ahí después vemos nosotros en la costa o cuando escuchamos hablar de olas de tantos metros. Estamos hablando ahí de una onda. Cuando hablamos de la ola estamos referenciándonos a la amplitud de esa onda, que es la diferencia entre el valle y la cresta. Nosotros en la orilla vemos la espuma, vemos la ola romper, digamos, estamos pensando siempre en la ola como lo que vemos ahí en la orilla, y en realidad, bueno, la zona de generación pueden ser diferentes, offshore, mar adentro. Muchas veces tenemos viento local, que se llama a veces el mar de viento, pero siempre hay que tener en cuenta entonces la intensidad, la dirección y la intensidad, la dirección y el tiempo que está ese viento soplando sobre ese alcance en esa dirección, ¿sí? Y nosotros rescatamos o trabajamos con parámetros principales de olas, que es la altura significativa, el periodo y la dirección, ¿sí? Esos son los tres parámetros principales que tratamos de identificar de la ola. La siguiente, por favor. Si no me voy allá. Entonces, un poquito, esta es la estación de observaciones costeras. Ese dibujito es lo que, si uno se para mirando el muelle de Quilmes y mira a la izquierda, se ve esa casita literalmente arriba del agua. Esa es la estación de observaciones. Y ese es el punto en donde desde el 2013 se hacen observaciones de olas. No se miden con ningún instrumento. En ese lugar las observaciones las hacemos visuales. En su momento las hacía Jorge Peroni, hoy las continúo yo hasta la actualidad. Y un resumen de lo que se hace en realidad: hay todo un protocolo, lleva determinado tiempo, pero lo que se trata de identificar en una primera instancia, siempre tomando puntos de referencia, es el frente de la ola, es decir, tratamos de distinguir las crestas de la ola para poder identificarlas y a partir de ahí hacer determinado tiempo de observación, calcular una altura significativa, ver la dirección de incidencia de esas olas y el periodo de olas. En la diapositiva anterior había puesto que era entre 1 y 30 segundos, ¿sí? Bueno, obviamente también se pueden medir con equipos o con modelos numéricos. Acá puse un resumen chiquitito, otra opción, y lo que se trabaja mucho con modelos numéricos es un modelo teórico donde uno le pone inputs o condiciones de inicio, el modelo hace su magia y obtenemos estos tres parámetros principales de olas, ¿sí? En el caso de la figura que está a la derecha, es un recorte de lo que se ve en el Wikuru, a veces es muy famoso. En Mar del Plata tiene un punto en donde los surfistas observan qué pasa ahí con las olas. Muchas veces hay situaciones en donde nosotros observamos, si lo ven, hay distintas, uno de los primeros renglones dice ola, periodo de olas, dirección, pero después habla de mar de fondo, ¿sí? Periodo de mar de fondo, suel y demás. Esto tiene que ver con, justamente, cuando hablamos de mar de fondo, de suel, es ese frente de oleaje, ¿sí? Que se propaga muy prolijo una vez que ya, digamos, esta energía que está viajando más allá de la zona de generación. O sea, es una propagación mucho más prolija. En realidad, simplemente mostraba esto porque muchas veces vemos en las noticias y determinada información que dice, no, hay olas de 5 metros, porque el Wikuru
Blue dice olas de 5 metros, y es importante rescatar que estos modelos a veces tienen puntos de salida, ¿sí? El punto de salida es cuando yo meto las condiciones iniciales, el modelo hace su magia, lo que obtengo, la altura, periodo y dirección, es en un punto particular, una latitud y una longitud específica. Entonces, ese punto yo tengo que saber dónde está, porque el oleaje no es lo mismo si estamos hablando de un punto offshore que si estamos hablando, por ejemplo, en el mareógrafo donde yo tomo las observaciones. ¿Sí? Hay una diferencia, las olas viajan, esa energía va cambiando. Entonces, a veces cuando vemos los modelos también tenemos que pensar dónde son los puntos en donde nos están mostrando esa salida. Bien, otro de los fenómenos que muchas veces es conocido como las corrientes de retorno, los guardavidas nos dicen cuidado que el agua chupa por este lado y demás. Esta corriente de deriva litoral tiene como forzante el oleaje, porque justamente se genera en función de la dirección de incidencia de olas sobre la línea de costa. Es una corriente que se da entre la rompiente y la línea de costa, ¿sí? Esta es la que genera muchas veces cuando vamos a la playa, vemos que la arena tiene un mojado y hay como unas ondas, ¿sí? En realidad es el agua que está penetrando en la arena y por otro sector vuelve a introducirse hacia el mar, ¿sí? Entonces se va formando como unos picos, creo que los geólogos se llaman cuspilitos. Los cuspilitos, algo me acuerdo. Bueno, esta es una demostración en la costa, algo que se puede ver visual de esa energía que va viajando en forma de onda. Bien, otro de los fenómenos bastante interesantes es el tema de la marea. Muchos hablamos de marea, medimos el nivel del mar, o la marea alta, la marea baja. Me parecía importante rescatar como primera instancia que la marea tiene otro forzante. Una cosa eran las olas que dependían del viento. La marea, el forzante depende de la atracción de la luna, la tierra, o la posición relativa entre la luna, la tierra y el sol. Y cuando hablamos a veces de la marea, tenemos que tener en cuenta estas tres componentes, ¿sí? Por un lado el nivel medio del mar, ¿sí? Que es un promedio más matemático, ¿sí? Por otro lado la marea astronómica y por otro lado las ondas de tormenta. Entonces, en principio y rápido, la marea astronómica, uno de estos componentes, es exclusivamente la que tiene que ver con la atracción gravitacional de la luna y el sol. ¿Sí? Breve, un dibujito como para entender que hay fuerzas que lo que están haciendo es modificar, ¿sí? O hacer oscilar al nivel del agua. Perdón, ahí en la marea había puesto que el periodo es entre 12 y 24 horas. Hay mareas diurnas, semidiurnas, depende del lugar. Y ahí estamos viendo también una diferencia entre el oleaje, porque el oleaje estamos hablando de escalas de segundos, sin embargo en la marea estamos hablando de una escala de horas. Esto lo puse como ejemplo. El Servicio de Hidrografía Naval genera las tablas de mareas. ¿Sí? Lo que está haciendo es mostrar las pleamares y las bajamares para cada día, con sus horarios, pero esta tabla de mareas surge exclusivamente de las condiciones astronómicas, o sea, estamos hablando de lo que llamamos una marea predicha, una marea astronómica. Entonces, muchas veces esa marea o esa pleamar pronosticada no es la misma y no es lo que vemos en la playa, o si estamos midiendo, no vamos a medir el mismo nivel. ¿Por qué? Porque en muchos casos tenemos superpuesta una onda de tormenta debido a las condiciones atmosféricas. Entonces, acá tendríamos el tercer término o la tercer componente, resumiendo, de que se compone la marea, ¿sí? Esto tiene un forzante, son cambios bruscos en la atmósfera, ¿sí? Con el efecto del viento, y los periodos, en este caso la onda de tormenta, son 2 o 3 días. Estábamos hablando de la marea astronómica de 12-24 horas. Esto depende de las condiciones atmosféricas.
Entonces, un poquito, esto, donde yo estoy, se mide la marea con un sensor, con un equipo, ¿sí? El dibujito, no puse una diapositiva de eso, pero la marea en realidad estamos midiendo, hay varios sistemas, pero lo más básico es un flotador que sube y baja, ¿sí? Entonces lo que me está mostrando es los distintos niveles de lo que sería el pelo de agua, y eso se resta una constante de un lugar y podemos conocer cuál sería la altura de agua en ese momento. Entonces, en el mareógrafo existe la posibilidad de medirlo in situ, ¿sí? Y muchas veces esa medición no coincide con la marea predicha. Entonces, estamos hablando que en esa situación tenemos una onda de tormenta superpuesta a la onda de marea astronómica. Estas son algunas fotos que rescaté del lugar, donde se ve la primera a la izquierda, mareas bajamares, muy notorias, ¿sí? Están las fechas, la última el 28 de enero, en donde se ve toda la escollera casi sin agua, se puede caminar por la arena casi hasta la punta del muelle, y la figura que está a la derecha es justamente una situación de onda de tormenta, en donde la misma casilla, por ahí que se puede ver en los dos casos, vemos hasta dónde llega ese oleaje y ese nivel de la marea. Bueno, esto me autorrobé del trabajo que Paula presentó a la mañana, es un ejemplo de una de las tormentas, las situaciones sinópticas con su alerta correspondiente por el Servicio de Hidrografía Naval y obviamente la respuesta civil. Este es otro ejemplo más, en donde por ahí, bueno, acá se ve una de las consecuencias, un escalón formado al día siguiente de una tormenta del 28 de junio del 26, que era una tormenta de tipo 3. Ahí se observó la diferencia entre la marea pronosticada y lo que se midió en el lugar. Ese mismo día, en esa instancia, teníamos alturas de 3 metros de ola, ¿sí? Y dirección sudeste, que era la dirección predominante en el caso de tormentas tipo 3. Y la última figura es la punta del muelle de pescadores destruida, porque esa noche sufrió la tormenta, entonces toda esa energía del oleaje rompiendo se llevó la punta del muelle. Sí, la que sigue. Entonces un poco, por lo anterior, un poco lo que resumiendo, me parecía importante, por un lado, pensar en el oleaje y la marea como dos fenómenos independientes, ¿sí? Pero que pueden estar están superpuestos, porque la onda de la ola viaja sobre el nivel del mar, y eso es importante tener en cuenta a veces cuando analizamos los fenómenos. Esto lo puse, son otros fenómenos que se pueden observar en la costa. En el caso de los tsunamis, que por ahí es algo más conocido, a veces soy catastrófica también, y cuando me preguntan si puede haber un tsunami en Mar del Plata, uno siempre dice, bueno, si cae un meteorito, sí, no es una zona, pero los orígenes de los tsunamis están ahí tallados en submarinos, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierra, impactos de meteoritos. Y en el caso del meteotsunami, lo puse en el mismo cuadro, son escalas distintas, son orígenes distintos. Walter Bragani ahora les va a comentar mucho más sobre el meteotsunami, pero el término meteotsunami tiene que ver justamente con meteo, es algo meteorológico, porque el origen o el forzante es atmosférico, ¿sí? Y la palabra tsunami se lo asocia a lo mismo que los tsunamis que conocemos todos, de origen geológico, porque en realidad los dos están generados por un pulso, ¿sí? Que genera una variación de presión, y como estamos entre atmósfera y océano, que son sistemas acoplados, un pulso en la atmósfera genera una deformación, una onda, que se propaga en el océano también, ¿sí? En el caso de los tsunamis, a veces tenemos movimientos en la parte del fondo marino, pero es lo mismo, es un pulso que se da, que se transmite
por toda, viaja como una onda a través del agua. Bien, a ver, no sé si estamos. Bueno, esto lo agregué así rápido, fenómeno turismo, ¿por qué? Porque todo lo que pasó en los veranos, el Meteotsunami tuvo su momento de gloria este verano, un ratito, no tanto como la estrella Corona, pero bueno. Pero todos estos fenómenos que se ven, en realidad justamente se ven. Entonces, hay algo que nosotros, si el mismo Meteotsunami o la misma onda de tormenta se da en un momento, de hecho ocurre, es en el invierno, donde no hay turismo, donde las carpas no están, ni salen las noticias. Y a veces los medios vienen y nos preguntan y nos dicen, ay, pero esto es una situación extrema, nunca pasó. No, en realidad pasa, es algo frecuente. Lo que pasa es que no es lo mismo si ocurre durante el verano o durante el día, obviamente con todo el tema de las carpas que cada vez están tomando un poquito más de espacio. Así que, y la última en realidad, esto lo llamábamos anoche y nos reíamos con Paula pensando en el taller y se me vino este pedacito de la película de Toy Story, porque justamente son dos fenómenos independientes y a veces estudiamos mucho, pero a veces es importante combinarlos, pensar que pueden actuar superpuestos, y también este pedacito que lo vamos a ver venía como conclusión de todo lo que venimos charlando, ¿no? Que a veces uno solo, un fenómeno solo no es nada, sino que si se da en composición con otros, sí genera o puede ser una peligrosidad importante. También lo pensaba como esto de interdisciplinas y trabajar entre todos. Por ahí uno solo, como oceanógrafo, puede saber mucho de la marea, pero si no se relaciona con la parte social, entonces eso que sabe no lo puede transmitir, no lo puede transmitir para que lo utilicen meteorólogos, geógrafos, bueno, todos los que estamos acá. Así que lo pongo y me voy. Y en el efecto, si saltan todos juntos, las cosas funcionan. Así que, bueno, gracias. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con Alexander Rabinovich, del Instituto Oceanográfico de Moscú, con Fernando Oreiro, del Servicio de Geografía Naval y la Facultad de Ingeniería, con Jadranka Sepic, de la Universidad de Split, Croacia, y con Marcos Saucedo, del Servicio Meteorológico Nacional. Antes de empezar, quería mostrarles qué es lo que registró los instrumentos, los mareógrafos, en ese momento del Meteotsunami. Normalmente se ve una línea ruidosa, como la vemos en las tres figuras de arriba. En este caso, además de eso, hubo una oscilación muy llamativa, que está señalada por la elipse roja, que se vio en Quequén, que es la figura de arriba, Mar del Plata Puerto, que es MP2, Mar del Plata Club de Pescadores, que es MP3. ¿Sí? Esta oscilación vino precedida por un descenso del nivel del agua y le siguió un rápido y abrupto crecimiento, teniendo una altura de más de 1 metro en el Mar del Plata Puerto y más de 80 centímetros en la playa de Mar del Plata. ¿Cómo era la situación ambiental esa tarde? Bueno, el 12 de enero de este año, más o menos a las 4:30, era un día fantástico de verano, un sol radiante, 38 grados de temperatura. De repente el mar retrocede durante algunos minutos, 5 o 6 minutos, y repentinamente crece 80 centímetros en pocos minutos en la playa. Esto se manifestó entre Mar del Plata y Mar Chiquito. Como consecuencia, hubo una víctima fatal, lo cual fue inédito, es inédito para nuestra región, y más de 30 heridos, golpeados o con problemas ocasionados por este fenómeno. El internet está plagado de videos, imágenes e información acerca de esto, tanto en las playas céntricas de Mar del Plata, Santa Clara o Chiquito. El foco del evento fue, como les dije, la zona de Mar del Plata, específicamente entre el puerto y Mar Chiquita, incluyendo Santa Clara. Al sur, al suroeste, para el lado de Necochea, se notó el fenómeno, se percibió, pero más atenuado. En el puerto, que se amplifica un poco más la onda, alcanzó
Más al norte, en San Clemente del Tuyú, a 200 kilómetros de Mar del Plata, no superó los 20 centímetros. Entonces, notamos que estuvo amplificado en esta zona de la costa. Lo que se preguntaban todos en ese momento, el 12 de enero, fue: ¿era esperable que ocurriera un meteotsunami en Mar del Plata? ¿Es la primera vez que ocurre? Bueno, los meteotsunamis son muy frecuentes en la zona costera bonaerense. Lo que ocurre es que frecuentemente ocurren meteotsunamis de 20, 30 centímetros de altura que pasan totalmente inadvertidos para la gente. Uno puede estar en la playa y puede estar ocurriendo un meteotsunami de 20, 30 centímetros y ni nos damos cuenta. Y como fue de 80 centímetros, fue muy notable. Es la primera vez que ocurre un evento de esta característica tan notable en la región. Bueno, en esta charla voy a hablar un poco de los antecedentes históricos, los 3 o 4 antecedentes que hay, y me voy a centrar después al evento propiamente dicho del 12 de enero. Todos conocemos o escuchamos la referencia al evento de 1954, 21 de enero, día espléndido de verano, el mar creció, 3 horas arremetieron la costa, no murió nadie, pero hubo 10 o 12, una veintena de heridos que tuvieron que ser asistidos respiratoriamente y con traumatismos leves. ¿Sí? Fue muy probablemente debido a causas meteorológicas. Hubo un pasaje de frente de un sistema frontal con Mar del Plata, poco después de este evento, y las evidencias nos están demostrando que pudo haber sido un meteotsunami, tal vez el primero intenso registrado en nuestra región. Luego, mucho más recientemente, el 8 de diciembre de 2022, hace 4 años, hubo un evento que pasó inadvertido porque ocurrió a las 3 de la madrugada. En Mar del Plata Sur, en la playa del sur, rompió bañarios, estructuras, hizo daños materiales, no víctimas, porque a las 3 de la mañana estaba vacía la playa, obviamente. Y en Montevideo la onda se amplificó un poco y hizo que un dique flotante diera vuelta de campana, ¿no? Causando daños cuantiosos. Acá hay un resumen del evento del 54, los paneles de la izquierda, y del evento del 2022. Hay un evento intermedio que no se lo conoce, prácticamente no se lo relata nunca, que ocurrió en marzo de 1970. ¿Sí? Fue con una amplitud, con una altura entre el valle y la cresta de la onda que superó el 1,5 metros. Pasó totalmente inadvertido por ser marzo un mes fuera de temporada. Cuando uno tiene el registro de datos, en la curva celeste de acá arriba, del 54, del 70 y del 2022, lo primero que hacemos es sacarle la marea astronómica, que estaba contando Barbie hace un ratito. Cuando le sacamos la marea astronómica, queda el meteotsunami con la onda de tormenta. Luego le sacamos la onda de tormenta y queda meteotsunami puro, que es lo que usamos para analizar. Cuando queda el meteotsunami puro, uno puede comparar las señales, son más comparables. La del 54 comparada con la del 2022 fueron muy parecidas. ¿Por qué? Porque hay un pico aislado y antes y después prácticamente no hay oscilaciones. Un pico aislado, una oscilación sola y después tampoco. En cambio, en 1970 fue totalmente distinto. Un pico aislado, pero oscilaciones de alta frecuencia antes y después. Lo cual indica que no siempre el forzante es el mismo, o que puede ser una combinación de forzantes y cada caso tiene una particularidad. El evento del 2026, filtrado, como dijimos, sacándole la marea de la onda de tormenta, se ve así en Quiquén. Lo que está acá es la ampliación de la zona grisada que está acá a la izquierda. La máxima amplitud que en Puerto, junto del puerto, fue 52 centímetros. En Necochea seguro que fue muy bajo, porque no hubo relato, referencia. Mar del Plata Puerto superó el metro, y 1,4 centímetros de altura la onda del meteotsunami. Y Mar del Plata Club de Pescadores, en playas abiertas, no dentro del puerto, 82 centímetros. Pensemos que la amplitud media de la marea de Mar del Plata es aproximadamente 80 centímetros. Y entonces estamos diciendo que en menos de una hora y 40 minutos ocurrió un desnivel del agua parecido al que ocurre entre una pleamar y una bajamar. 80 centímetros en prácticamente 40 o 30 minutos. Como les contaba al principio, en San Clemente, Atalaya, Río de la Plata, Montevideo, Flores, Isla Flores y La Paloma en Uruguay, llegó el meteotsunami mucho más atenuado.
Miren la escala, estos son 50 centímetros para este gráfico y para esta distancia son 20 centímetros. Exactamente por eso decimos que la altura no superó los 20 centímetros. Entonces, lo que nos preguntábamos es qué ocurrió el 12 de enero del 2026 que pudo haber originado una altura de casi 1 metro para el meteotsunami. Entonces tenemos que analizar la situación atmosférica primero. Si miramos de Mar del Plata hacia el sudoeste, la zona de Quequén, Necochea, observamos que hubo ondas de gravedad en la atmósfera. ¿Qué son ondas de gravedad en la atmósfera? Bueno, cuando hay una capa de aire frío, cuando está pasando un frente, hay aire frío que choca con aire más cálido. La capa inferior es de aire frío y la superior de aire caliente. En la interfaz se forman ondas como entre el aceite, el agua y el aceite, y como eso se mueve está todo perturbado. Esas perturbaciones son como, entre comillas, grandes olas en el aire, que son manifestadas por diferencia de presión, y son una fuente principal de generación de meteotsunamis. La zona que estamos hablando de presencia de onda de gravedad es Tres Arroyos, Claromecó, Bañario, que ahora no se me escapó el nombre, se lo voy a decir por un momento. Acá hubo las ondas de gravedad. Las ondas de gravedad, cuando ocurren, se manifiestan de esta manera en el cielo. Esta no es una foto del evento, es una foto de otro evento de ondas de gravedad, pero se ven bandas blancas y celestes, indicando ascenso y descenso del aire, condensación y no condensación. Cuando miramos la imagen satelital correspondiente a la fecha del meteotsunami, este es el mismo día del meteotsunami, observamos acá a la derecha, en la figura, un patrón de onda de gravedad. Y cuando vamos a las estaciones que no me acordaba eran Ramón Santa Marina y Bañario San Cayetano, que estaban ahí al oeste de... Y vemos que en Claromecó, Bañario San Cayetano, Ramón Santa Marina y Tres Arroyos, los vuelvo a mostrar, que están en este sector de la costa. Hubo grandes oscilaciones en la atmósfera, de 3 o 4 hectopascales en pocos minutos. Eso es evidencia de onda de gravedad. Pero en Mar del Plata, hacia el norte, en la Mar del Plata, no hubo onda de gravedad. Hubo una depresión de la presión, un descenso abrupto, como una B corta, de la presión atmosférica. Entonces hablamos de dos patrones en la atmósfera. Uno al oeste y otro al este de Mar del Plata. Al oeste, onda de gravedad. Al este, un patrón, una depresión de la presión atmosférica moviéndose con el frente. Este es un gráfico que identifica la presencia de onda de gravedad. Se construye el cociente entre el dato posterior y el dato anterior. Simplemente es eso, y cuanto más ruidoso es el gráfico, quiere decir que más intensa es la actividad de la onda. Esta onda de gravedad tiene la característica que antes tenía acoplada al meteotsunami. Cuando la onda de gravedad se acopla al meteotsunami, es decir, cuando la alta presión de la onda de gravedad se pone en fase con la depresión del agua y van a la misma velocidad por la misma dirección, entran en resonancia. Es decir, entran en resonancia que se amplifican. Este fenómeno se llama resonancia de Krugman y ocurre en muchos lugares del mundo. El pulso de presión, en cambio, que ocurrió en Mar del Plata, Gesell y Margajó, está asociado al pasaje del frente. El pasaje frontal se vio claramente en las imágenes de radar, una línea muy definida en las imágenes de radar de esa tarde. La flecha roja indica la presencia del frente, que se movió más lento que las ondas de gravedad, a 6 metros por segundo. Las ondas de gravedad del meteotsunami se movieron a 22 metros por segundo. Cuando uno hace un zoom de la presión atmosférica de esa B corta que habíamos visto hace un ratito y el nivel del agua filtrado, vemos que la mínima presión está en fase con la cresta de esa onda en el agua. O sea, la mínima presión está en fase con la máxima altura del agua. Entonces, lo que estábamos viendo en Mar del Plata fue una superposición de meteotsunami generado por ondas de gravedad al oeste, que viajaron rápidamente y alcanzó el frente, el meteotsunami, que estaba generando otra onda por su cuenta,
que es esta onda más larga, con las dos crestitas de la segunda puerta, que viajaba más lentamente a 100 metros por segundo. Mar del Plata tiene una orientación, ahora la vamos a ver. Voy a una figura, creo que acá. Esta zona de Mar del Plata tiene una orientación prácticamente el sur, un poquito inclinada hacia el este, a diferencia del norte de Mar Chiquita y al sur de Mar del Plata. Como el frente se propagó paralelo en la dirección a lo largo de la costa, el efecto de la presión atmosférica fue máximo en ese sector de la costa. Por eso la mayor amplificación se dio entre Mar del Plata y Mar Chiquita. Lo que se generó ahí fue una onda de borde, el pulso de esa B corta, ese pulso de presión, impactó sobre la superficie del agua generando una onda que se llama onda de borde. La onda de borde tiene máxima amplitud en la costa y decae exponencialmente a basamento. Cuando la onda de borde pasa igual que con Pluma, cuando la onda de borde está en fase, en dirección y velocidad con la perturbación atmosférica, en este caso el frente, entra en resonancia y esta onda de borde entrando en resonancia con el sistema de presión se llama resonancia de Griezmann y es lo que ocurrió probablemente en la zona de Mar. ¿Qué se percibió en la playa con todo esto? Esta superposición de dos efectos, de dos amplificaciones. Fue la gente que estuvo de testigo apreció un rápido descenso del nivel del mar seguido de una subida abrupta. En prácticamente 15 minutos ocurrió todo. Luego apareció el pasaje de un frente con un marcadísimo cambio de viento noroeste al sudoeste. Caída de temperatura de 10 grados centímetros producida por el pasaje frontal. ¿Cuál fue el rol del viento? Bueno, el viento en este sector fue importante porque fue notable, porque cambió de dirección prácticamente de un minuto para otro. Pero no fue lo que impactó sobre el agua. En estos sistemas oceánicos, el impacto más intenso lo da la presión atmosférica. El viento puede actuar más eficientemente en recintos cerrados como grandes lagos o mares interiores. En este caso, tuvo un rol secundario, si se quiere, terciario. Muchos se preguntaron en ese momento si se justificaba crear un sistema de pronóstico o prevención para meteotsunamis. Observando que en el mundo ocurren meteotsunamis mortales donde muere gente, por ejemplo, el lago Michigan en Estados Unidos o el mar Adriático por Europa, no hay sistemas de prevención aceitados que funcionen, sino solamente algún protocolo que utilizan para seguir la serie de presión o por el estilo. Creemos que por la bajísima tasa de mortalidad que tienen los meteotsunamis en nuestra región, no se justificaría un sistema de prevención montarlo, mantenerlo y sostenerlo por una tasa tan baja de mortalidad y por ser un sistema que no está aprobado prácticamente en ningún lugar. Y luego, atendiendo el título de este sector de esta parte del Congreso, la relación con el cambio climático. Los meteotsunamis per se no se relacionan para nada con el cambio climático, ocurrirán siempre. Uno puede buscar un vínculo con el cambio climático si tenemos en cuenta que por el cambio climático puede haber más pasaje frontal y al haber más frecuencias de pasajes frontales puede haber más casos extremos como este. Pero no tenemos datos suficientes porque en 70 años ocurrieron 4 casos nomás. ¿Sí? Entonces es una pregunta abierta y no sabemos si el cambio climático genera más cantidad de frentes y estos frentes mayor cantidad de meteotsunamis que a la vez podrían ser más altos. Como conclusiones destacadas, bueno, coincidente con el pasaje del frente frío el 12 de enero, ahí el reloj, 12 de enero del 26, en costa abierta, en el puerto, se registró un meteotsunami de 81.7 centímetros de altura. Al oeste-sudeste de Mar del Plata se registraron ondas de gravedad, sugiriendo la presencia de flujo, o sea, tope entre gravedad y el tsunami. Cambio hacia el este de Mar del Plata, al noreste de Mar del Plata, no hubo ondas de gravedad. Lo que hubo fue un pulso de presión que se acumuló por el
personas que considero